La búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. (7:59) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Este lunes arranca el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del domingo 5 de febrero de 2023 y en el caso de Quito para la alcaldía de la capital. Queremos saludar a la candidata a la alcaldía de Quito, Luz Helena Coloma, quien ha venido ejerciendo el cargo, como lo hizo anteriormente, de la concejalía de Quito. Le invitamos a un diálogo para conocer los planes concretos que tiene para enfrentar este gran desafío, la conducción de la capital en medio de algunos temas a afrontar, y podríamos citar algunos de inseguridad, movilidad, ordenamiento territorial, el tema de la puesta en marcha del Metro de Quito, este sistema tan importante en la movilidad en la capital. ¿Cuál es el plan concreto que tiene Luz Helena Coloma para llegar a la alcaldía de la capital? Muy buen día, Luz Helena. Muy buen día, Miguel. Muchísimas gracias a la audiencia. Usted ya ha mencionado varios y creo que en el diagnóstico de todo candidato tienen que estar esos temas. ¿Cómo aportamos a que la ciudad tenga más seguridad, para que tenga más empleo, para que deje de ser una obstaculizadora tramitológica de toda iniciativa que se da en Quito? Cómo reactivamos su producción, cómo tenemos proyectos sociales que impacten en aquellas zonas que están más desprotegidas. Creo que los diagnósticos pueden ser similares en muchos casos. Me parece que aquí la clave es cómo ponemos a funcionar a este aparato institucional enorme llamado municipio de Quito, que tiene un sinnúmero de planes, que tiene a lo largo de su historia un sinnúmero de planes. Es quizás una ciudad sobreplanificada, pero lo que tenemos que hacer es que la ciudad funcione. Y ahí hay que escoger prioridades para arrancar, con la menor pérdida de tiempo posible, con la menor curva de aprendizaje posible, poniendo este aparato al servicio de los quiteños. En los últimos 30 años, Quito ha atravesado por dos etapas, a mi juicio. La primera, que inició con su declaración como patrimonio, como distrito metropolitano de Quito, y que significó la transformación de una ciudad pequeñita en una que requería varias administraciones zonales y que de alguna manera fueron siendo parte de esta institucionalidad central y se preocuparon por brindar soluciones a los ciudadanos, y recordemos de esa época una importante gestión en recuperación patrimonial, una importante gestión en movilidad con la puesta en escena del trole y luego de los corredores exclusivos, una cobertura de agua importantísima que tuvo Quito y que sigue teniendo, una empresa emblemática como la de agua potable, el proyecto Laderas del Pichincha, etcétera. Pero la segunda etapa ha sido marcada por administraciones que no han logrado gestionar con eficiencia ese complejo aparato municipal. Y la improvisación o la politiquería también en la que se ve envuelto el Consejo han significado retrasos en el desarrollo de la ciudad. Un relleno sanitario a punto de colapsar, una gestión de recolección de residuos cara y poco eficiente. Hemos visto indicios de corrupción y hemos visto sobre todo una amargura en el ánimo de los quiteños y de las quiteñas que han visto a esta ciudad que fue pionera en muchos temas quedar rezagada, quedar empantanada en problemas que no encuentran soluciones modernas y eficientes. Y eso es penoso porque considero que la situación de la ciudad pasa siempre por la ideologización de sus soluciones, y lo que necesitamos es un municipio que resuelva problemas, no que los multiplique, y por supuesto que para eso se necesita diálogo y consensos. ¿Qué prioridades? Por supuesto, movilidad. Con la puesta en marcha del Metro de Quito tenemos que no solamente propiciar el desarrollo urbano en aquellos puntos que tienen que ver con el paso del metro, con las paradas y demás, sino la final reorganización de rutas y frecuencias.
Creo que esta es una ciudad que tiene que apostar por la inversión, por la generación de empleo. Ahí está la zona especial de desarrollo económico con 205 hectáreas donde no ha habido un centavo de inversión. Se está terminando, por insistencia mía, desde el día 1 en esta concejalía, ya finalmente el estudio para tener las bases y convocar a un administrador de esta sede que pueda irla desarrollando por partes. Pero imagínese usted ahí grandes empresas ubicadas con beneficios tributarios que puedan generar empleo en las parroquias aledañas, Checa y Aruquí, en Pifo, en Puembo, en el mismo Quito, por supuesto. Ese tema, acabo de mencionar el de residuos sólidos. Tenemos una situación en el Inga que está complicada, que está a punto de no tener más espacio y seguimos enterrando toneladas de basura sin tener una posibilidad de educar y de educarnos para reciclar más. Y hay empresas que importan plástico, cuando aquí podríamos hacer un mejor uso del plástico que se entierra en el Inga. Y una recolección que creo que también es ineficiente, eso tiene que cambiar, tenemos que tener una empresa recolectora moderna, ¿por qué no?, que compita con microempresas, empresas comunitarias o particulares que recogen la basura en otras zonas del distrito, incluso a menos costo. Creo que el tema de residuos, que a nadie le gusta hablar, es un tema crítico. Y grandes proyectos o grande proyecto, hablemos de uno al menos, el proyecto Vindobona, del cual tanto se habla en cada campaña, pero que requiere una inversión de $1.000 millones para poder tener ríos limpios, para poder tener una conducción de aguas servidas adecuada, que no termine en los ríos y poder recuperar quebradas y demás. Y esa inversión hay que hacerla con recursos privados, un proceso transparente, en un proceso de asociación público-privada o de concesión absolutamente transparente y correcto. Entonces Quito tiene que funcionar al nivel de que sus aceras, sus calles, su recolección de basura, su tramitología, su seguridad funcionen, pero también tiene que dar estos grandes saltos. ¿Qué queremos como ciudad? ¿Cuáles son esos grandes saltos? Una ciudad turística, cultural, con eventos importantes que convoque gente, una ciudad que pueda desarrollar un gran proyecto después del metro y la deuda, una ciudad que pueda ser amigable con la inversión privada y la generación de empleo, y una ciudad que le permita a tantas madres de sectores vulnerables, madres pobres de esta ciudad, tener un alivio y un soporte para cuidar y proteger a los niños, y eso debe ser prioridad. El proyecto de los guaguacentros desapareció, no se hizo nunca ningún esfuerzo por perfeccionarlo, por volver, por hacer una manera más innovadora, si cabe el término, pero el municipio tiene que dedicar recursos a política social, y esa política social tiene que estar destinada, a mi juicio, a madres, a niños en barrios más necesitados, y por supuesto a personas de la tercera edad. Tuvimos el 60 y piquito, y el problema es que esos proyectos que una administración les da fuerza, luego viene la siguiente y les quita fuerza, luego viene la siguiente y les desaparece, y entonces no tenemos política institucional, social, que nos dé ciertos soportes en los lugares que más se necesitan. Esto como generales, Miguel. Hay un tema que, si bien directamente no le corresponde sino al Estado ecuatoriano, como es la seguridad ciudadana, de alguna manera, ¿cómo piensa que debiera afrontarse? Porque esta es una de las inquietudes que tiene, y allí quizás el ciudadano, cuando se siente acosado o asaltado, simplemente busca una solución en las autoridades, sin entender quién debe conducir, haber una política nacional, política de Estado, pero también la corresponsabilidad del municipio de Quito. ¿Cómo afrontar eso? Absolutamente, absolutamente. Primero, con coordinación estrecha, eficiente, efectiva, con el gobierno central, con las autoridades de Policía Nacional, de inteligencia policial que están asignadas a la ciudad. ¿Dónde están esos puntos calientes? ¿Qué planes tienen para hacerlo, para trabajar en ellos? ¿Y cómo coordinamos eso con el municipio? Una coordinación estrecha, ejecutiva, permanente. Dos,
ejecutando la tasa de seguridad que cobramos. Acabo de escuchar una publicidad en ese sentido y eso es bueno. La tasa ahora se está ejecutando con mucha más profesionalismo y celeridad, pero los 2 primeros años de esta administración se quedaron 24 millones de dólares sin gastar de la tasa de seguridad que pagan los ciudadanos, lo cual es criminal para hablar en términos familiares a ese tema. O sea, no hay justificación alguna. Eso nos genera un recurso que tiene que ser invertido con eficiencia. Y se invierte en alarmas comunitarias que tienen que ser provistas y que la gente puede ser capacitada en su funcionamiento y eso colabora con la Policía Nacional, en UPCs que tienen que ser mejoradas, habilitadas, estar funcionales y ese trabajo también. Algunas UPCs son municipales, otras son ya entregadas a la policía, pero lo importante es que funcionen y no que funcionen con horario de oficina, que funcionen como se necesita. Creo que la Policía Metropolitana podría llegar más a los barrios con patrullajes nocturnos, por ejemplo, con patrullajes en ciertos lugares y a ciertas horas. Chicos y chicas que vuelven de la universidad o de los trabajos, entrada a la noche, y que no pueden llegar a lugares, digamos, y que se encuentran con mucha inseguridad y que estos lugares por donde se bajan del bus o toman el bus o caminan hacia sus casas, no pueden estar desprotegidos. Y la iluminación y el espacio público, aunque parecería no incidir mucho, tiene muchísimo que ver con la percepción y con la realidad de inseguridad. Hay muchos barrios que tienen espacios verdes que son unos potreros, donde hay escombros, donde no hay iluminación, donde la gente justamente es de lo primero que se queja. Vea, aquí pasan cosas, ¿no? Y cosas terribles. Y ya lo hemos hecho en Mingas, se han recuperado esos espacios, se han iluminado esos espacios y cambia la realidad. Es importante que en los espacios públicos de los barrios más vulnerables, tengamos actividad, tengamos gente paseando, caminando, usando los espacios, jugando fútbol, ganándoles a estos personajes relacionados con el microtráfico que se toman los espacios y que se toman la vida de los guaguas también. Esa es una lucha de varios frentes, pero que el municipio no puede estar separado de esa lucha. El MIES tiene proyectos importantes, justamente vinieron a la oficina porque están interviniendo en algunos espacios, justamente con opciones para jóvenes, para liberarles del microtráfico, de las garras posibles del microtráfico, pero necesitan que ese espacio, que es municipal, esté en buenas condiciones. Y ahí es donde tenemos que trabajar juntos, ¿no? Estamos en eso para que estos parques, estos espacios verdes, se recuperen también y se pueda hacer mejor la otra parte del trabajo. Otro de los problemas, no de ahora, no de ayer, ha sido el ordenamiento territorial. ¿Cómo lograr articular una política que permita este pleno ordenamiento en la capital? Si es que ordenamiento significa el uso correcto del espacio público y de los espacios, ¿no es cierto? Creo que ahí hay el eje del control, sin duda, pero el eje de la educación y de la socialización de la normativa y el eje de las alternativas que se pueden proveer. Tenemos la paradoja de mercados vacíos, pero afuera de los mercados, en la vereda, vendiéndose los mismos productos que deberían venderse en el mercado. Y tenemos a las señoras del mercado quejándose porque tienen una competencia desleal en la vereda, en la puerta de entrada. Entonces, creo que eso no hace sentido y cuando nos hablan de esto, hace poco estuve en el Mercado Central, hace 2 semanas, y su dirigente, doña Patti, me decía, pero en tiempos y voy a mencionarlo, del alcalde Moncayo, los controles eran permanentes y los controles eran institucionales y eran reales. Es decir, hay unas cosas que se pueden hacer en lugares y hay otras que no se pueden hacer en determinados lugares. No tiene sentido que quienes están pagando un impuesto, una patente, un local, y están vendiendo en su tiendita, tengan en la vereda la competencia, ¿no es cierto? No es correcto. Se ha politizado mucho este tema también, Yo creo que la venta informal, sin duda,
es producto de una crisis y de una realidad social, pero también es cierto que hay grupos que operan de esa manera con estas sucursales móviles en cualquier lugar de la ciudad y que eso tiene que ordenarse. Y para eso hay normativas, no es discrecional. El uso de los decibeles, el ruido, los espacios en los que se puede comerciar, en donde no se puede hacer, y se pueden buscar alternativas que el propio municipio puede proveer para que esos comerciantes minoristas que están en las calles tengan opciones para también generar ingresos, para también vender, pero no puede toda la ciudad ser un mercado en todos los lugares, en todos los parques, en todas las aceras. Eso no es correcto, no está bien y no sucede en ninguna ciudad que quiera tener un mínimo orden y una mínima protección también para sus negocios formales. Hay un tema importante que ha sido un eje transversal también, Luz Helena, el de la estabilidad institucional. Durante los últimos tiempos se ha visto que hay sectores que van desde la oposición a ser contra de algo que necesita soluciones, y eso se ha podido evidenciar. Hay que decirlo con nombre y apellido. El correísmo ha tenido un bloque que incluso en páginas tristes como octubre de 2019 o en junio de 2022 estuvieron alentando el caos, la desestabilización. ¿Cómo lograr que haya un equipo edilicio? Siempre se caracterizó la capital de lo que se dijo en su momento, dejar la camiseta de un partido o movimiento político para trabajar por la ciudad. Pero eso no se ha visto. Ha sido impresentable lo que estos sectores contras han hecho en la capital. ¿Cómo lograr esa estabilidad institucional? Es tal cual como usted lo dice, Miguel, y es lo que a mí más me preocupa, porque yo fui parte de un consejo en el que, sin tener mayoría el alcalde, hace varios años, se aprobaba todo por consenso, por unanimidad. Obviamente ese alcalde tenía un liderazgo y tenía una claridad en lo que había que hacer o en lo que estaba proponiendo que se haga, y alrededor de una idea clara es más fácil sumar, y de una agenda clara sumar voluntades. ¿No es cierto? Todos queremos que las aguas de Quito no vayan a los ríos sin tratarse, las aguas hervidas, las aguas de las fábricas, de los complejos. Creo que todos queremos eso. Todos hacemos este diagnóstico. Ok, ¿cuál es la solución? Un proyecto que cuesta $1.000 millones. Ok, ¿cómo conseguimos esos $1.000 millones? Es la inversión privada, ¿no es cierto?, la que puede o tiene la posibilidad, porque no creo que el gobierno central ni la empresa de agua tenga $1.000 millones para invertir. Perfecto. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en esto? ¿Cuál es el mecanismo para que el resultado, que es lo que queremos conseguir, se dé? Y para eso se necesita diálogo, liderazgo, proyectos claros. No puede que eso no sea suficiente, pero en mi caso no faltará el esfuerzo. De mí no faltará, porque creo que la ideología del trabajo con resultados es la que nos tiene que mover en el Consejo de Quito. Esa debe ser nuestra ideología. Me parece que desear que fracase quien está al frente de la ciudad, porque eso puede sumar puntos al opositor, es muy ruin. Y Quito, nuestra Quito, no merece eso. No merece eso, merece trabajo y soluciones. Por lo que hay ordenanzas. La ordenanza que condena y que castiga el porte de arma blanca. No será la ordenanza perfecta que va a solucionar todos los problemas de inseguridad, pero sin duda, quien se sube a un bus con un cuchillo y puede agredir con ese cuchillo, tiene que ser sancionado. Y esa ordenanza la aprobamos, obviamente, sin el voto de algunos, como muchas ordenanzas. Porque hay quienes prefieren lavarse las manos y decir, yo no decido, yo no voto, yo no soluciono, yo aquí un poco solo cuestiono. Y en el Consejo, quienes lleguen al Consejo tienen el doble compromiso de fiscalizar, de legislar, el triple compromiso, pero también de proponer solución. Me parece que eso está en nuestra responsabilidad moral. Y cuando el Ejecutivo propone una solución, me parece que lo correcto, lo noble con la ciudad es darle vía libre, es decir, aprobar esa solución, no encontrarle 200 peros con el objetivo de no aprobar, porque le estamos bloqueando a Quito.
Quito no soporta más ese... ahora, debo decir, en el último año y medio, por suerte, hay un grupo de concejales, habemos, en el que me incluyo, que lo que queremos es que se resuelvan las cosas y estamos normalmente aprobando las iniciativas y dándole viabilidad legislativa a lo que tiene que salir del Consejo. Pero a veces te vas a topar con temas complicados, con temas de trascendencia fundamental para dar ese salto en la ciudad, que requieren el diálogo y que requieren un consenso, porque si no nos quedaremos aprobando cositas que no cambian a Quito, o peleando por cositas irrelevantes que tampoco le cambian a Quito. ¿Cómo lograr empresas metropolitanas más eficaces? Ha habido casos, el agua potable, hay que decirlo, que ha funcionado relativamente bien, en contraste con empresas como la recolección de basura. ¿Cómo dar estabilidad y cómo dar una mayor fortaleza a estas empresas metropolitanas? Yo creo que las empresas y quienes están dentro de ellas tienen que tener claro, y ahí hay que trabajar, me parece a mí, en un diálogo transparente y en una motivación transparente. Porque esas personas, muchos funcionarios que han dado su vida para el municipio y que trabajan ahí, tienen que sentirse orgullosos de la empresa, no de transcurrir en la empresa para jubilarse, tienen que sentirse orgullosos del conocimiento que tienen, de lo que han hecho en la historia y de lo que pueden hacer, y de ser parte de una empresa y de empresas que tienen que dar un salto hacia la excelencia. Y me parece que ser parte de ese salto a la excelencia también enorgullece. Obviamente hay prácticas que no son correctas y esas prácticas tienen que ser identificadas y tienen que ser combatidas y tienen que ser dejadas de lado. Las empresas municipales son empresas que están al servicio de la ciudad y que con transparencia esas carreras municipales, esas carreras laborales tienen que ser puestas en valor, tienen que ser obviamente remuneradas de manera correcta, pero sobre todo tienen que generar un orgullo de ser parte de las soluciones de la ciudad a través de la empresa. No puede ser que 1 kilómetro de pavimentación le cueste el doble a la empresa municipal de lo que le cuesta hacer a una privada. ¿Qué está funcionando ahí mal como para que sea tan ineficiente pavimentar, por ejemplo, con la empresa municipal de obras públicas, ¿no? Eso tiene que cambiar porque debería ser la que mejor pavimenta. Me encontré hace 2 días con un equipo de la empresa de obras públicas en Turubamba, donde era el registro civil. Se está haciendo un parque maravilloso ahí y lo está haciendo directamente el EMOB. Y estaban ahí sus trabajadores. Me explicaron lo que estaban haciendo. No pude más que felicitarles. Me parece que de eso tiene que sentirse orgulloso el trabajador municipal, de ser parte de esas soluciones. Y creo que hay de las dos, pero la empresa, como un todo, como una institución, tiene que tener unas reglas y unos resultados de funcionamiento. Y hay que ser severos y objetivos en eso. Hay otro tema que es fundamental en el que hay que acometer desde un gobierno local, la prevención de riesgos, a sabiendas de que hay amenaza por eventos naturales y también un peligro por los asentamientos. ¿Cómo afrontar este tema de la prevención de riesgos? Hay muchos que han hecho estudios y que se han dedicado a estudiar este tema. Y hay que insertarlo en el radar, en el menú de las acciones, de la educación ciudadana, que a mí me parece que es un tema que está pendiente desde los tiempos del Evaristo. Necesitamos tener campañas permanentes de educación para una mejor ciudadanía. Y eso significa comprometerme con mi entorno. Y eso significa, entre otras cosas, no usar las quebradas como escombreras y basureros. Y ahí hay una parte de corresponsabilidad, sin ninguna duda. Pero también se han perdido iniciativas, ¿no es cierto? La iniciativa Laderas del Pichincha, el proyecto Laderas del Pichincha, ese enorme proyecto que construyó más de 60 reservorios en las laderas para evitar deslaves que lleguen a la ciudad, y de hecho los han evitado.
Ese componente ese proyecto tenía un componente importantísimo que era el trabajo con las comunidades que viven cerca de las quebradas, la observación del comportamiento de las mismas, el compromiso. Había una comisaría de laderas, por ejemplo, y yo creo que el tema quebradas en la ciudad de Quito tiene que tener una acción especial vía control, vía vigilancia, vía colaboración ciudadana, para que las quebradas, porque ya estamos viendo en la realidad lo que pasa con quebradas maltratadas, y hay un riesgo enorme ahí, y hay muchos asentamientos que deben ser reubicados, que están en zonas de altísimo riesgo. Las quebradas tienen que tener otro tratamiento, tienen que tener otro nivel de vigilancia, y por supuesto tienen que tener otro nivel de desarrollo junto a ellas. Hay urbanizaciones aprobadas por el propio municipio que están en zonas de riesgo, y que eso no es de ayer, no es de anteayer, es de hace 30 años. Las quebradas teníamos otra lectura sobre ellas en la ciudad de hace 30, 40 años, y eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque el cambio climático, además, es una realidad que tiene que estar presente en el análisis de la ciudad. O sea, un invierno de 4 días de lluvia de índices altísimos, como tuvimos en horas en La Gasca, te puede producir una catástrofe, y hay que estar preparados, alertas, pero sobre todo hacer un trabajo de mantenimiento, mitigación, limpieza, relación con las quebradas, cuidado. Todas las quebradas de Quito, en el extremo norte, en el extremo sur, son basureros y escombreras. Es penoso, es trágico. Hay que cambiar eso. En el tema de movilidad, uno de los principales problemas que ha tenido la capital, y que usted ya se ha referido, Luz Helena, el metro de Quito, ¿será posible que entre en funcionamiento el mes de diciembre, de tal manera que venga a ser parte de la solución del problema de la movilidad? Así nos han dicho, Miguel. Yo confío en que esos cronogramas se van a dar. Están a las puertas de recibir nuevamente o de recibir las ofertas. Entiendo que lo primero que se recibió cuando tuvieron las dos preofertas o intereses de participación, esta era una fase de estudio de mercado para ver qué ofrecían, y ahora se recibirán las ofertas. Espero que estas se concreten. Si es que eso es así, hay que dar los pasos en firme. Yo creo que el metro no puede prestarse, no puede ser, la ciudad no merece que el metro sea un botín político o uno de esos grandes proyectos en los que la mira politiquera de todos está para que no se inaugure, para que no avance, pero le toque al siguiente alcalde, me toque a mí inaugurarlo, y entonces yo me lleve los réditos de esto. Este es un proyecto de ciudad que fue concebido en una alcaldía, en la del alcalde Augusto Barrera, que fue en la alcaldía de Rodas la construcción del mismo, y que ahora, a punto de terminar la tercera alcaldía involucrada, podría empezar a entrar en funcionamiento, y que le corresponderá a la siguiente alcaldía perfeccionar todo lo que significa la operación de metro, alinearla con los otros sistemas de movilidad de la ciudad, educar en cultura metro, etcétera, etcétera. El tema no se acabó, estaría en una fase, y creo que aquí hay que pensar solamente en la ciudadanía que necesita desesperadamente mejorar sus condiciones de movilidad. Yo espero que se cumplan los plazos. Probablemente en diciembre, enero, empiece un nivel de operación, no sé cuál sea que tendrá que ir creciendo, que tendrá que ir perfeccionándose, pero el próximo año tendremos que usar el metro como un sistema en el que la ciudadanía se mueva de verdad, se suba en Quitumbe y en 15 minutos esté en la plaza de San Francisco. Eso es urgente. Quisiera consultarle, ¿cuándo va a inscribir su candidatura y quiénes le van a acompañar para la concejalía? Sí, voy a inscribir. Bueno, el proceso de inscripción de candidaturas
como usted bien dijo, empieza hoy y empezaremos ya a alimentar esas bases de datos, esos requerimientos del CNE, es decir, a inscribir online. En Pichincha se inscriben, si no me equivoco, más de 1,000 candidaturas o alrededor de 1,000 candidaturas de la Alianza Va por Ti, a la que me pertenezco. Alcaldesa y prefecto nos inscribiremos probablemente el 18 de septiembre. Probablemente el 18 de septiembre yo tengo que presentar mi renuncia como manda la ley. Justamente estoy en esos informes finales de estos 3 años, 4 meses de gestión. Estoy preparando toda esa documentación que obviamente será pública. Presentaré la renuncia como me corresponde, probablemente a final de este mes. Y 16 días después estaremos inscribiendo la candidatura formalmente, que es más, digamos, un acto más visible, más formal, pero la verdadera inscripción es un trámite, digamos, simple, ¿no? Hay que recabar alguna información, declaración juramentada, formulario de inscripción, plan de gobierno, estamos afinándolo, etcétera, etcétera. Y con esa documentación lista, cada candidato, bueno, alcaldía, concejales y demás, tienen que foto, copia de la cédula, etcétera, tienen que presentar sus documentos e irse inscribiendo. Me acompañarán en los cabezas de lista, son en el norte, Bernardo Abad, en parroquias Maica Ulestia, en el sur, Mónica Sandoval, y en el centro, Carolina Moreno. 2 hombres, 2 mujeres están presidiendo las listas de nuestra alianza para los 4 distritos. Me siento absolutamente respaldada, su trabajo de servicio, sé de su compromiso con Quito, lo he visto de cerca y creo que eso debe ser un equipo de concejales, tiene que ser un equipo de seres humanos cuya ideología es el trabajo por la ciudad, primero la ciudad, con resultados. Quito es primero y en este caso un gran amor por Quito demostrado con creces en sus gestiones, en sus quehaceres, en lo que han hecho y que es público y notorio. Mónica, por cierto, fue por esta organización que acaba de hacer una evaluación de cómo los concejales hemos actuado, de cuántas iniciativas se han presentado, etcétera, fue calificada como la mejor concejal y así la he visto trabajar desde el día 1. Bien, habrá tiempo de profundizar y hablar de los cómo solucionar estos grandes problemas de la capital. A Luz Helena Coloma, candidata a la alcaldía de Quito, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia. A ustedes, muchísimas gracias por este espacio y que tengan una buena semana, buen día. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Luz Helena Coloma, candidata a la alcaldía de Quito por la Alianza Va por Ti. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana a propósito del cumplimiento del primer año de entrar en vigor el acuerdo de fase 1 entre el Ecuador y Estados Unidos de América. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita.